Capítulo 18 del libro Guyton de Fisiología Médica de la 13ª edición. Este capítulo habla de la regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. Bueno, la regulación nerviosa de la circulación. Como título, vamos a hablar de esto. Como hemos comentado en el capítulo 17, el ajuste del flujo sanguíneo en los tejidos y los órganos del cuerpo es principalmente una función de los mecanismos de control de los tejidos locales. En este capítulo veremos cómo el control nervioso de la circulación tiene más funciones globales, como la redistribución del flujo sanguíneo hacia las distintas zonas del organismo, el aumento o descenso de la actividad de la bomba cardíaca y el control rápido de la presión arterial sistémica. El sistema nervioso controla la circulación casi totalmente a través del sistema nervioso autónomo. La función total de este sistema se presenta en el capítulo 61 y este tema también se comentó en el capítulo 17. Bueno, en este presente capítulo consideraremos las características anatómicas y funcionales específicas adicionales. El sistema nervioso autónomo. Con diferencia, la parte más importante del sistema nervioso autónomo para la regulación de la circulación es el sistema nervioso simpático. No obstante, el sistema nervioso parasimpático contribuye de manera importante a la regulación de la función cardíaca, como se describe más adelante en este mismo capítulo. Sistema nervioso simpático. En la figura 18.1 se muestra la anatomía del control nervioso simpático de la circulación. Las fibras nerviosas vasomotoras salen de la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica y de los primeros 1 o 2 nervios lumbares. A continuación pasan inmediatamente hacia las cadenas simpáticas, cada una de las cuales recorre cada lado de la columna vertebral. Después siguen dos rutas hacia la circulación. Uno, a través de los nervios simpáticos específicos que inervan principalmente la vasculatura de las vísceras internas y del corazón, como se ve en la parte derecha de la figura 18.1. Y dos, entrando casi inmediatamente en las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen hacia la vasculatura de las zonas periféricas. Las vías precisas que siguen estas fibras en la médula espinal y en las cadenas simpáticas se van a comentar con mayor detalle en el capítulo 61. Inervación simpática de los vasos sanguíneos. En la figura 18.2 se muestra la distribución de las fibras nerviosas simpáticas hacia los vasos sanguíneos, demostrándose que en la mayoría de los tejidos están inervados todos los vasos excepto los capilares. Los esfínteres precapilares y las metas arteriolas están inervados en algunos tejidos como los vasos sanguíneos mesentéricos, aunque normalmente su inervación simpática no es tan densa como en las pequeñas arterias, las arteriolas y las venas. La inervación de pequeñas arterias y arteriolas permite que la estimulación simpática aumente la resistencia al flujo sanguíneo y por tanto disminuya la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. La inervación de los vasos grandes, en particular de las venas, hace posible que la estimulación simpática disminuya el volumen de estos vasos. Esta disminución del volumen empuja la sangre hacia el corazón y por tanto desempeña un papel muy importante en la regulación de la función de la bomba cardíaca. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Las fibras simpáticas también llegan directamente hasta el corazón, como se ve en la figura 18.1 y como ya comentamos en el capítulo 9. Recuérdese que la estimulación simpática aumenta en gran medida la actividad cardíaca, aumentando tanto la frecuencia cardíaca como su fuerza y el volumen de bombeo. La estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Aunque el sistema nervioso parasimpático es muy importante para muchas otras funciones autónomas del organismo, como el control de muchas acciones gastrointestinales, solo tiene una participación pequeña en la regulación de la función vascular en la mayoría de los tejidos.
El efecto circulatorio más importante es el control de la frecuencia cardíaca mediante las fibras nerviosas parasimpáticas hacia el corazón en los nervios vagos, como se ve en la figura 18.1, en la línea discontinua roja que va desde el bulbo raquídeo directamente hasta el corazón. Los efectos de la estimulación parasimpática sobre la función cardíaca se comentaron en el capítulo 9. Lo más importante es que la estimulación parasimpática provoca un marcado descenso de la frecuencia cardíaca y un ligero descenso de la contractilidad del músculo cardíaco. Sistema vasoconstrictor simpático y su control por el sistema nervioso central. Los nervios simpáticos transportan una enorme cantidad de fibras nerviosas vasoconstrictoras y solo algunas fibras vasodilatadoras. Las fibras vasoconstrictoras se distribuyen esencialmente hacia todos los segmentos de la circulación, pero más hacia algunos tejidos que otros. Este efecto vasoconstrictor simpático es especialmente potente ¿en dónde? En los riñones, intestino, vaso y piel, pero lo es mucho menos en el músculo esquelético y en el cerebro. Centro vasomotor del cerebro y control del sistema vasoconstrictor. Situado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, conforma una zona denominada centro vasomotor, como se ve en la figura 18.1 y en la 18.3. Este centro transmite los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos prácticamente hacia todas las arterias, arteriolas y venas del organismo. Aunque la organización total del centro vasomotor aún no se conoce con detalle, en algunos experimentos ha sido posible identificar ciertas zonas importantes en este centro. De la parte superior del bulbo, una zona vasoconstrictora situada bilateralmente en estas porciones anterolaterales distribuyen sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. Número 2. Una zona vasodilatadora situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las fibras de estas neuronas se proyectan hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora que acabamos de describir e inhiben la actividad vasoconstrictora de esta zona, con lo que provocan vasodilatación. Y como número 3, una zona sensitiva situada bilateralmente en el núcleo del tracto solitario de las porciones posterolaterales del bulbo y parte inferior de la protuberancia. Las neuronas de esta zona reciben señales nerviosas sensitivas desde el sistema circulatorio, principalmente a través de los nervios vagos y glosofaringeos, y emiten señales eferentes desde estas zonas sensitivas que facilitan las actividades de control de las zonas tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, con lo que se consigue el control reflejo de muchas funciones circulatorias. Un ejemplo es el reflejo de vasoreceptores para controlar la presión arterial, que se describe más adelante en este capítulo. La constricción parcial continuada de los vasos sanguíneos se debe normalmente al tono vasoconstrictor simpático. En condiciones normales, la zona vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales continuamente hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas en todo el cuerpo, provocando descargas lentas de estas fibras a una velocidad entre medio y 2 impulsos por segundo. Esta descarga continuada se conoce como tono vasoconstrictor simpático. Estos impulsos mantienen normalmente un estado parcial de contracción en los vasos sanguíneos que se conoce como tono vasomotor. En la figura 18.4 se demuestra la trascendencia del tono vasoconstrictor. En el experimento de esta figura se administró una anestesia espinal total a un animal, con lo que se bloqueó toda la transmisión de los impulsos nerviosos simpáticos desde la médula espinal hacia la periferia. En consecuencia, la presión arterial cayó de 100 a 50 milímetros de mercurio, demostrando el efecto de la pérdida del tono vasoconstrictor por todo el organismo. Unos minutos más tarde, se inyectó en la sangre una pequeña cantidad de la hormona noradrenalina.
La noradrenalina es la principal hormona vasoconstrictora segregada por las terminaciones de las fibras nerviosas simpáticas. Como esta hormona inyectada se transportó desde la sangre a todos los vasos sanguíneos, los vasos se constriñeron una vez más y la presión arterial aumentó hasta un nivel aún mayor de lo normal durante Control 1 de la a 3 actividad minutos cardíaca hasta por que el se centro destruyó vasomotor. toda la noradrenalina. Al mismo tiempo que el centro vasomotor regula la cantidad de constricción vascular, también controla la actividad cardíaca. Las porciones laterales del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios a través de las fibras nerviosas simpáticas hacia el corazón cuando es necesario aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Por el contrario, cuando es necesario disminuir la función de la bomba, a la porción medial del centro vasomotor envía señales hacia los núcleos dorsales motores adyacentes a los nervios vagos, que después transmiten los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón para disminuir la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Por tanto, el centro vasomotor puede aumentar o disminuir la actividad cardíaca. La frecuencia y la fuerza de la contracción cardíacas aumentan normalmente cuando se produce la vasoconstricción y disminuye cuando ésta se inhibe. Control del centro vasomotor por los centros nerviosos superiores. Un gran número de neuronas pequeñas situadas por toda la sustancia reticular de la protuberancia, el mesencéfalo y el diencéfalo excitan o inhiben el centro vasomotor. Estas sustancias reticular se representan en la figura 18.3. En general, las neuronas de la porción más lateral y superiores de la sustancia reticular provocan excitación, mientras que las porciones más mediales e inferiores provocan inhibición. El hipotálamo desempeña un papel especial en el control del sistema vasoconstrictor, porque ejerce efectos potentes, excitadores o inhibidores sobre el centro vasomotor. Las porciones posterolaterales del hipotálamo provocan principalmente excitación, mientras que la porción anterior provoca una excitación o una inhibición leve, dependiendo de la parte exacta del hipotálamo anterior que se estimule. Muchas partes de la corteza cerebral también excitan o inhiben el centro vasomotor. Por ejemplo, la estimulación de la corteza motora excita el centro vasomotor a través de los impulsos transmitidos distalmente hacia el hipotálamo y, por tanto, hacia el centro vasomotor. Además, la estimulación de la parte anterior del lóbulo temporal, las zonas orbitarias de la corteza frontal, la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, la amígdala, el tabique y el hipocampo, excita o inhibe el centro vasomotor, dependiendo de las porciones precisas de estas zonas que se estimulen y de la intensidad del estímulo. Es decir, las zonas basales dispersas del cerebro tienen efectos muy importantes en la función cardiovascular. La noradrenalina es el neurotransmisor vasoconstrictor simpático. Las sustancias segregadas por las terminaciones de los nervios vasoconstrictores prácticamente corresponde únicamente a noradrenalina, que actúa directamente en los receptores alfas adrenérgicos del músculo liso vascular, provocando la vasoconstricción, como se comenta en el capítulo 61. Médula suprarrenal y su relación con el sistema vasoconstrictor simpático. Los impulsos se transmiten hacia la médula suprarrenal al mismo tiempo que se transmiten hacia los vasos sanguíneos. Estos impulsos hacen que la médula suprarrenal segrega tanto adrenalina como noradrenalina hacia la sangre circulante. Ambas hormonas se transportan en el torrente sanguíneo hacia todas las partes del organismo, donde actúan directamente en todos los vasos sanguíneos, provocando normalmente vasoconstricción, aunque en algunos tejidos la adrenalina provoca vasodilatación, porque también tiene un efecto estimulador sobre los receptores beta adrenérgicos, que dilatan algunos vasos en lugar de contraerlos, como se comenta en el capítulo 61. Función del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial.
Una de las funciones más importantes del control nervioso de la circulación es su capacidad de provocar incrementos rápidos de la presión arterial. Para tal fin, todas las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del sistema nervioso simpático se estimulan a la vez. Al mismo tiempo, se produce una inhibición recíproca de las señales inhibidoras vagales parasimpáticas hacia el corazón. Es decir, se producen tres cambios importantes simultáneamente, cada uno de los cuales aumenta la presión arterial, que son los siguientes. 1. La mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen, lo que aumenta mucho la resistencia periférica total y, en consecuencia, la presión arterial. 2. Las venas, en especial, aunque también los demás vasos grandes de la circulación, se contraen con fuerza. Esta contracción desplaza la sangre desde los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de la sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón provoca entonces un latido más potente de este órgano y, por tanto, el bombeo de mayores cantidades de sangre. Además, aumenta la presión arterial. 3. Por último, el sistema nervioso autónomo estimula directamente al corazón, lo que también potencia la bomba cardíaca. Gran parte de este incremento del bombeo cardíaco se debe al aumento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta 3 veces con respecto a lo normal. Además, las señales nerviosas simpáticas tienen un efecto directo significativo que aumenta la fuerza contráctil del músculo cardíaco, lo cual aumenta la capacidad del corazón de bombear mayores volúmenes de sangre. Durante una estimulación simpática potente, el corazón puede bombear aproximadamente 2 veces la misma cantidad de sangre que en condiciones normales, lo que contribuye aún más al aumento agudo de la presión arterial. El control nervioso de la presión arterial es rápido. Una característica especialmente importante del control nervioso de la presión arterial es su rapidez de respuesta, comenzando en segundos y aumentando a menudo la presión hasta 2 veces con respecto a lo normal, en 5 a 10 segundos. Por el contrario, la inhibición brusca de la estimulación nerviosa cardiovascular disminuye la presión arterial hasta la mitad de lo normal en 10 a 40 segundos, por lo que el control nervioso es, con mucho, el mecanismo más rápido de la regulación de la presión arterial. Aumentos de la presión arterial durante el ejercicio muscular y otros tipos de estrés. Un ejemplo importante de la capacidad del sistema nervioso para aumentar la presión arterial es el aumento que se produce durante el ejercicio muscular. Durante un ejercicio intenso, los músculos necesitan una cantidad de flujo sanguíneo mucho mayor. Parte de este incremento es consecuencia de la vasodilatación local de la vasculatura muscular causada por el aumento del metabolismo de los miocitos, como se explica en el capítulo 17. Se producen otros incrementos como consecuencia de la elevación simultánea de la presión arterial provocada por la estimulación simpática de la circulación global durante el ejercicio. En el ejercicio más intenso posible, la presión arterial aumenta un 30 o un 40%, lo que aumenta el flujo sanguíneo casi en otras 2 veces más. El aumento de la presión arterial durante el ejercicio es consecuencia principalmente de efectos del sistema nervioso, al mismo tiempo que se activan las zonas motoras cerebrales para iniciar el ejercicio. Se activa también la mayor parte del sistema activador reticular del tronco del encéfalo, que incluye una estimulación mucho mayor de las zonas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor. Estos efectos aumentan la presión arterial de forma instantánea para mantener la sincronización con el aumento de la actividad muscular. En muchos otros tipos de estrés, además del ejercicio muscular, se produce un incremento similar de la presión. Por ejemplo, durante un miedo intenso, la presión arterial aumenta a veces hasta entre 75 y 100 milímetros de mercurio en solo segundos. Esta respuesta se conoce como reacción de alarma, que proporciona un exceso de presión arterial que puede aportar sangre inmediatamente a cualquiera
o todos los músculos del organismo que pudieran necesitar una respuesta instantánea para huir del peligro. Mecanismos reflejos para mantener la presión arterial normal. Además de las funciones sobre el ejercicio y el estrés del sistema nervioso autónomo, que tiene como objetivo aumentar la presión arterial, hay varios mecanismos de control especiales e inconscientes que actúan todo el tiempo para mantener la presión arterial en los valores prácticamente normales. Casi todos de ellos se basan en mecanismos reflejos de retroalimentación negativa, que describiremos en las siguientes secciones. Sistema de control de la presión arterial mediante vasoreceptores. Reflejos vasoreceptores. Con mucho, los mecanismos nerviosos mejor conocidos para el control de la presión arterial es el reflejo vasoreceptor. Básicamente, este reflejo se inicia en los receptores de estiramiento, conocidos como vasoreceptores o presoreceptores, situados en puntos específicos de las paredes de varias arterias sistémicas de gran tamaño. El aumento de la presión arterial estira los vasoreceptores y hace que transmitan las señales hacia el sistema nervioso central. Las señales de retroalimentación vuelven después a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hasta el nivel normal.